Y una serie de diferencias genera al interior del movimiento estudiantil la marcha que se va a llevar a cabo este jueves y que ha sido organizada por la Mesa Social por la Educación. En ella, el Colegio de Profesores, la Corpade y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, la CONES, exigirán al gobierno incidir en los próximos proyectos de la reforma educacional. Sin embargo, la CONFECH optó por restarse de esta convocatoria, argumentando que la invitación a esa manifestación no fue tratada con la suficiente anticipación. Y en Mañana en Directo queremos ahondar en este tema. Para eso nos acompaña el vocero de la CONES, Ricardo Paredes. ¿Qué tal, Ricardo? Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Con cuánta anticipación le mandaron la invitación a la CONFECH y también con cuánta anticipación es habitual que manden este tipo de invitaciones a la CONFECH? Bueno, mira, en realidad, para ser súper específico con el tema, nosotros le enviamos la invitación ya en una reunión bilateral que tuvimos con la CONFECH el pasado 26 de marzo, en el cual nosotros fuimos bastante explícitos de que teníamos la intención de manifestarnos en conjunto con ellos, al igual que lo íbamos a hacer el 16 de abril. Aprovechamos, de hecho, de dejar en claro esas distintas posiciones para que se quede claro que lo que nosotros buscamos es la unidad. Bueno, esto por lo general se hace de esta manera, esperando siempre el tratamiento con los dirigentes nacionales de su mesa ejecutiva, al igual que nosotros, como cuando nos piden a las movilizaciones a nosotros. Y esto se hace a través de un análisis respecto de su mesa ejecutiva y también de sus federaciones regionales, así como nosotros también lo hacemos nosotros. Por tanto, no entendemos tampoco por qué esa fue su respuesta, no entendemos por qué finalmente decidieron no sumarse al 9 de abril. No entienden, pero probablemente tienen una hipótesis. O sea, por supuesto que sí. Nosotros entendemos de que hoy en día lo importante en todo caso para el movimiento estudiantil tiene que ver con la unidad que tenemos que presentar, la unidad en función de los proyectos de ley que estamos discutiendo. Eso tenemos que dejarlo súper en claro. Visiones distintas al interior del movimiento estudiantil siempre han habido, y eso no es algo que nosotros vamos a inventar o que vamos a intentar tapar el sol con un dedo. Eso sería un despropósito de nuestra parte, pero creemos de que estas diferencias, pese a que siempre han existido, siempre hemos logrado salir adelante en función y en momentos en que necesitamos unidad de los actores sociales, como lo son las movilizaciones, por ejemplo. Pero, ¿qué crees tú que motiva a la CONFECH en este caso en particular a ir dejando de lado las movilizaciones y a tener esta actitud un poco más pasiva, si es que se quiere? Bueno, mira, respecto a su posición como asamblea, no soy yo quien para comentar sus decisiones autónomas como asamblea interna. No obstante, creemos de que a lo mejor dentro del mismo CONFECH no se ha dado con la suficiente envergadura que tiene que ver el tema de la reforma a la educación escolar, como la desmunicipalización, la carrera docente, y también dentro de su mismo espacio, el cual es la gratuidad universitaria, el cual nosotros dijimos, estamos 100% a favor, vamos a apoyar las acciones de la CONFECH y así mismo también lo queremos respaldar a través de su movilización. ¿Pero ustedes lo interpretan quizás como una actitud un poco más complaciente con el gobierno, como más cautelosa? Nosotros en realidad, como te digo, nosotros no podemos tener opinión respecto a aquello, ya que no participamos en el interior de su... Pero pueden tener opinión, no pueden tener... Sí. ¿Pero cuál es tu opinión? Nuestra opinión tiene que ver un poco con que no conocemos precisamente cuál es el debate que se da al interior de esta asamblea. O sea, nosotros si participáramos podríamos dar un debate mucho más hondo. Ahora, nosotros respecto a por qué precisamente no se presenta en el 9 de abril nos parece un tanto complicado, ya que no conocemos realmente la explicación. La explicación que nos dan a nosotros no nos parece del todo convincente. ¿Y sienten entonces que al final se produce un poco la ley del embudo, en que ustedes sí están marchando con ellos por la gratuidad universitaria y que ellos, a la inversa, no están acompañándolos en el proceso que tiene relación con la reforma a nivel, digamos, de educación escolar? Más que ello, nosotros creemos de que, primero, se necesita madurez política para estar también al frente del movimiento estudiantil. No por nada ha sido un movimiento el cual ha desarrollado y ha madurado durante todos estos años, desde el año 2011. Eso es lo primero. Lo segundo, si bien esto fue una muy mala pasada de parte del movimiento estudiantil, entendemos de que estas cosas pueden suceder. Pasó el año pasado también, yo lo recuerdo. Y por tanto son cosas que debemos trabajar en mejorar en la coordinación. Por parte de la Coordinadora Nacional, por ejemplo, ya lo damos como una situación superada, una situación en la cual esperamos que no se vuelva a repetir, y por supuesto para eso también estamos trabajando y teniendo los puentes necesarios. Es importante lo que mencionabas tú, retomar esta coordinación. Da la impresión que hasta hace un par de años atrás, probablemente con su pic el año 2011 de las movilizaciones estudiantiles, había mucho más coordinación, un mejor engranaje, un mejor ensamble entre los intereses que tenía la CONFECH con los estudiantes secundarios. ¿Se ha ido perdiendo, se ha distanciado de esos intereses?
más que distanciar los intereses, se han distanciado las formas de cómo hacerlo. Nosotros hemos sido súper tajantes. La estrategia, en realidad. Claro, como tú bien dices. Porque si tú te fijas, tanto en los ejes programáticos de la Confederación de Estudiantes Universitarios como de los secundarios, tenemos muchos acuerdos programáticos. Es decir, nosotros estamos luchando por las mismas cosas, por la educación gratuita de calidad, por la desmunicipalización, nos hemos pronunciado por la gratuidad universitaria, etcétera. Son cosas que tenemos en común. Ahora, la estrategia ha variado con el tiempo y eso también, como te digo, tiene que ver con la diferencia de visiones políticas al interior del movimiento estudiantil. Pero lo que queda en la retina al final es la estrategia. Nadie se pone a comparar, no es verdad, los manifiestos de uno y otro movimiento. En general lo que queda es que no están marchando juntos y entonces, si es que eso queda en la retina y es lo que debilita precisamente al movimiento, ¿por qué no ocurrió desde ustedes que agarraran el teléfono, hablaran con la cúpula de la Confech para decir, a ver, en serio, ¿qué está pasando? Como te digo, nosotros enviamos la solicitud formal, nosotros también tenemos contacto directo con los dirigentes del Confech. ¿Y ese contacto directo, qué fue lo que sacaron en limpio de ese contacto? Lo que nosotros sacamos en limpio son las mismas respuestas que nos dan a nivel de su asamblea. Nosotros en realidad, para que quede bien claro, nosotros en nuestras conversaciones, ya sea en el ámbito formal o en el informal, tienen que ver con ese tipo de dinámica. No estamos hablando aquí tampoco de que vamos a cortar el queque entre dirigentes estudiantiles, sino que estamos hablando de cómo mejorar las coordinaciones. Ahora, ya sea por un correo electrónico o ya sea por un telefonazo, la respuesta iba a ser la misma de parte de su asamblea porque esa era su decisión y por supuesto que de antemano ya la lamentamos. ¿Cuáles son los pasos a seguir a partir de la marcha del jueves que van a protagonizar con el Colegio de Profesores, entre otros actores? Bueno, también aprovecho de decirlo. Para este jueves a las 11 de la mañana en Plaza Italia, nuestros pasos a seguir, como lo hemos dicho junto con la Mesa Social por la Educación, tiene que ver con la movilización ascendente. Es decir, cómo nosotros vamos estructurando un tipo de movilización el cual se pueda proyectar en el tiempo, el cual se entiende como una lucha de largo aliento. Nosotros entendemos de que la discusión en la Cámara, tanto de la desmunicipalización, la gratuidad universitaria, la carrera profesional docente, entre otras iniciativas que también vienen en educación este año, van a ser bastante complicadas. Y para eso nosotros requerimos presión social, requerimos también presión para que el gobierno no vaya a titubear respecto a estas reformas tan importantes para el país. Y a su vez también para persuadir a la oposición para que esto no vaya a cometerse como una realidad. Por tanto, lo que nosotros vislumbramos es seguir con las movilizaciones álgidas, seguir también con un discurso y por supuesto lo que le hemos pedido al Ministerio y que todavía no tenemos respuesta tiene que ver con la mesa de trabajo programática que vamos a tener para el tema en específico de los secundarios de la desmunicipalización y que aún, como te digo, no hay respuesta. ¿Cuáles son lo que más les preocupan, los puntos que más les preocupan de la desmunicipalización en particular? Bueno, los puntos que más nos preocupan, nosotros hemos sido bastante tajantes respecto al tema. Primero es el sistema voucher, el cual se tiene que cambiar de una vez por todas el sistema de financiamiento de la demanda. Pasando hacia una inyección basal de recursos, el cual asegure los recursos por establecimiento y el proyecto educativo de los estudiantes al principio de cada año. Lo segundo tiene que ver con la democratización. Nosotros le hemos puesto mucho énfasis, ya que entendemos de que es un punto importante en la reforma, ya que simplemente merece la voluntad política del Ejecutivo para llevarla a cabo. Me refiero a los consejos escolares resolutivos, en el cual nosotros nos estamos pidiendo en 3 materias, en la cual es la definición de proyecto educativo, en la cual es la participación en la toma de decisiones de talleres extraprogramáticos y la planificación del currículo escolar. Por tanto, es una decisión que simplemente merece la voluntad del Ejecutivo y por eso nosotros le ponemos tanto énfasis. Lo tercero tiene que ver sobre todo también con el tema de cómo nosotros también aprovechando la contingencia y cómo se ha dado respecto, por ejemplo, al caso Penta, al caso Cabal, al caso Sokimich, cómo nosotros entendemos de que eso es una realidad país en función de que se nos quitó algo en el currículo escolar hace mucho tiempo que tiene que ver con la educación cívica. Creemos de que eso es muy importante para formar los ciudadanos del mañana y que por supuesto evitar este tipo de casos de corrupción que tienen que empezar desde la aula de clase y por supuesto desde la educación pública. Ricardo, te agradecemos mucho que hayas venido a CNN Chile para abordar estos temas aquí mañana en directo. Bueno, muchísimas gracias. Buen día. Igualmente.